Pasan 4 minutos de las 11 de la mañana, seguimos en La Cafetera, en Canarias Ahora Radio. Me encuentro muy bien acompañada por nuestra coach particular, Anne Bugón, que cada semana nos enseña algo nuevo. Muy buenos días, Anne. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Siempre nos traes temas que nos atañen a todos, con los que reflexionar, diferentes consejos. En estos últimos meses hemos hecho un repaso a los 10 consejos de Donald Trump, por ejemplo, para conseguir o alcanzar el éxito. Hemos analizado también la preocupación y la culpabilidad, que nos afecta también prácticamente a todos, y si no les afecta, pues qué suerte tienen, ¿no? Y hemos también intentado decir adiós a la ira, proclamar la independencia, que a veces es muy difícil en esta sociedad. Y también, por último, entre otros temas, hemos explorado lo desconocido para intentar salir de nuestra zona de confort, claro. Exacto, sí, esas son algunas de las cosas que hemos repasado juntas. Pero hoy nos toca resumir zonas erróneas de Wayne Dyer, que es lo que hemos ido Ujú. avanzando todas estas semanas, ¿no? Exacto, sí. Lo que hacemos hoy es simplemente de forma positiva, es decir, vamos a describir lo que sería una vida sin zonas erróneas, vamos a describir lo que serían los comportamientos cuando ya están resueltas esas zonas erróneas, ¿no? Para que podamos un poco hacernos una idea de hacia dónde queremos llegar y cuáles son los comportamientos que deberíamos intentar modelar, ¿no? Igualar para vivir mejor. Entonces, vamos simplemente a hacerlo de esa manera, es decir, vamos a ir describiendo por pincelada las actitudes que denotan que las zonas erróneas están resueltas. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir una persona que tiene una vida en paz, en tranquilidad, con respecto a una persona que está todavía con muchas cosas por trabajar? Bueno, pues son personas que primero disfrutan de lo que la vida les ofrece, es decir, que deciden adaptarse a las circunstancias en lugar de resistirse a ellas, ¿no? De ofuscarse. Cuando no tienen poder sobre las cosas, pues simplemente lo aceptan en lugar de estar ahí en una Ofuscados, conducta ¿no? así, que no es nada productiva. Y eligen a cambio pues sacarle el mejor partido posible de lo que pasa, ¿no? Está lloviendo, bueno, pues está lloviendo, ¿qué podemos hacer con la lluvia para que sea divertido, ¿no? También son personas que no se quejan o no se lamentan de forma innecesaria, no están con esa traba continua de la queja, que a veces lo tenemos casi como una costumbre, ni nos damos cuenta ya de que lo Sí, hacemos. porque en una situación particular que Sí, no nos esperábamos puntual, puede pasar, pero no sí, como una tónica constante, exacto, ¿no? exacto. Por otro lado, son personas que se sienten agradecidas. De hecho, es algo que recomiendo muchísimo, que por las mañanas, antes de levantarse, estando en la cama, todavía con los ojos cerraditos, de dar las gracias por 4, 5, 6 cosas, personas, circunstancias, porque uno empieza el día de forma totalmente diferente cuando se enfoca en las cosas que sí tiene y de las que sí se siente agradecida, ¿no? También son personas que no experimentan el sentimiento de culpa, ni lo sienten ellos mismos, no se sienten culpables, pero tampoco usan la culpabilidad para manipular a otras personas. Eso es muy importante. Tampoco se culpabilizan por errores pasados, es decir, que más bien van a intentar aprender de lo que ha pasado, pero no se van a flagelar por algo que no ha salido bien, volviendo una y otra vez sobre esa piedra en la que se han caído, ¿no? Sobre todo destaca esa capacidad de adaptarse, ¿no? Ujú. De no mirar siempre hacia atrás, sino de continuar hacia adelante, ¿no? Es que la vida realmente es de ahora en adelante. Todo lo que ha pasado y no podemos volver a cambiar nada. Pero sí podemos aprender de ello para aplicarlo, que es un poco lo que sería la actitud correcta, ¿no? También son personas que no se dejan culpar. O sea, no se culpabilizan a sí mismos, no lo utilizan con los demás como arma, pero tampoco dejan que los demás les culpabilicen. En ese sentido, son probablemente de las personas más libres que hay, porque el tema de la culpabilidad es un juego muy, muy dañino y muchos de nosotros estamos atrapados en este, ¿no? Como bien decía, son personas que no se preocupan, en todo caso se ocupan de las cosas que tienen pendiente, pero no juegan con vivir de antemano un futuro incierto y ya sufrir por si acaso, ¿no? Eso no lo hacen, disfrutan del presente y viven las cosas a medida que suceden, no antes. O sea, los problemas pues se afrontarán cuando lleguen de verdad. Esto que suele pasar, ¿no? De preocuparse con las hipótesis. Ni siquiera sabemos que ha ocurrido algo, pero ya estamos planteándonos qué Por podemos si hacer acaso. si, Lo si surge hacemos con algo. la magnífica intención de prepararnos al problema, pero muy a menudo no solamente lo provocamos, A veces nos preocupamos más de la cuenta, más de ¿no? la cuenta y al final no es productivo, ¿no? Son personas que tampoco se paralizan a la espera de los grandes hitos de su vida, ¿no? Hay personas que están como esperando el momento en que tendrán ese trabajo, en que tengan un hijo, en que tengan una boda, en que tengan una pareja. Y entonces mientras están esperando por esos grandes hitos, no viven del todo, como que los días que hay entre hitos y hitos no tienen mucho valor.
Pues las personas que viven libre de zonas erróneas, pues viven incluso cada día como un posible disfrute. Da igual que sea un día importante por algo en particular o no. Simplemente deciden que cada día tiene que tener ese valor porque se enfocan en el presente. También son personas que no se asustan por lo desconocido, sino que viven la vida desde la curiosidad. Ya lo he dicho muchas veces, me encanta la idea de sustituir el miedo por la curiosidad. Creo que es algo que nos abre muchísimo y nos permite probar tantas cosas que si no nos prohibimos. Y les gusta hacer cosas nuevas, retadoras. Viven las cosas desde la risa, ¿no? Como los niños, como un juego. Anne, esto se parece a lo que comentábamos antes, que habíamos hablado hace algunas semanas de explorar lo desconocido, de Ujú, tentar a esa curiosidad y de no quedarnos siempre en lo cómodo, lo que solemos hacer todas las semanas, ujú. quedar con la misma gente, ir a los mismos sitios, ¿verdad? Sí, lo que llamábamos la zona de confort, exacto. Alejarnos de esa zona y poder explorar cosas nuevas que también nos ayudan a que la vida sea un poco diferente, ¿no? Es que realmente la magia se produce fuera de la zona de confort. Entonces depende de lo que quieres para tu vida. Si quieres comodidad, seguridad o si quieres magia. Si quieres magia hay que salir de la zona de confort. También supongo que será depende de la etapa en la que esté cada uno, ¿no? Parece que hay etapas en las que necesitas un poco más de seguridad y sueles huir un poco de esa magia, ¿no? Es como siempre, yo creo que todos tenemos que apostar por la flexibilidad y hay momentos en los que tenemos todo el ánimo a tope y nos sentimos capaces de cualquier cosa y es cuando más nos podemos acercar a la magia. Otros momentos que necesitamos recogernos un poco y también está bien. Como siempre, la cosa se vuelve neurótica cuando es una tendencia constante, cuando ya es una tónica, como tú decías, ¿no? Mientras es simplemente puntual, nos podemos permitir un poco de todo tipo de comportamiento porque no es una neurosis, es simplemente algo puntual. El problema es cuando ya te paraliza. Supongo que todo en pequeñas cantidades, no ocurre nada, no es nada negativo, pero cuando ya se exagera Hmm. y llega a ser una costumbre, pues ahí Cuando está te el problema, ¿no? bloqueas, cuando ya te bloqueas y no puedes avanzar más, es o cuando sufres, una de las dos cosas, es cuando ya tienes que mirar más en detalle, ¿no? Son personas que también son independientes emocionalmente hablando, es decir, que tienen relaciones libres con los demás. Libre en el sentido que no son forzadas, que no son de cumplir o de hacer lo que se piensa que se tiene que hacer, etcétera. Simplemente están haciendo las cosas porque les apetece, porque lo disfrutan, pero no por otra razón. Y también esperan eso para los demás, lo desean para los demás. Es decir, que no pretenden que los demás dependan de ellos tampoco, ¿vale? También son personas que protegen su intimidad. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que no necesitan la aprobación de los demás constante. Entonces no cuentan su vida en detalle porque realmente no necesitan tener una opinión, un feedback, ¿no? Sobre lo que están haciendo. Lo pueden compartir, pero no tienen esa tendencia de soltar todo y de hablar de las entrañas tanto, ¿no? No son dependientes en ese sentido. Exacto, claro, va en en el mismo sentido, ¿no? Son personas que de hecho no se comprometen sentimentalmente con mucha gente, sino que eligen con quién realmente lo quieren hacer, pero una vez que lo hacen son muy cariñosos, muy afectuosos y tienden a evitar las personas dependientes, no porque no quieren que se aprovechen de ellos, sino porque piensan que no es sano para ninguna de las partes, ni para ellos ni para la otra persona, porque lo que desean para ti es que tú también seas independiente. Entonces no quieren jugar ese papel ¿no? de bastón, porque piensan que no te están haciendo un favor, ¿no? De hecho, si te apoyas mucho en una persona libre como ella, poco a poco intentará desaparecer. Te darás cuenta que intentará salir de tu vida para que tú puedas tú sola Ser hacer lo que hay que independiente, ¿no? hacer. Exacto, sí. Como decíamos, no buscan la aprobación de los demás, no les preocupa lo que piensa, lo que hace la gente, y como no les importa, tampoco tienen una conducta tipo, ¿no? Que te puede escandalizar, porque hay muchas personas que están ahí provocando escándalo. Pero al final, cuando provocas escándalo, siempre estás buscando una respuesta de la otra persona, porque al final es una dependencia exactamente igual. Estás buscando una aprobación a través de lo escandaloso, en lugar de hacerlo a través de complacer, pero sigue siendo una pedida de aprobación, ¿no? Entonces ellos no juegan a eso, no les llama la atención, tienen un criterio muy interno más que externo, por lo que no obedecen a ciegas y por lo tanto son personas que no siguen lo establecido, lo convencional. Y en ese sentido quizá a veces caen un poco mal porque parece que están caminando por otra acera que la tuya y no sientes muy bien porque se permiten esa licencia, ¿no? Y realmente lo hacen porque no tienen referencia, entonces hacen lo que les sale de la intuición, ¿no?
Pero claro, no son políticamente correctos. También pueden aparecer algo brusco, un poco demasiado a veces, porque son muy directos y sinceros, te sueltan las cosas tal y como son, porque no intentan protegerte, porque piensan que eres capaz de encajarlo y de crecer. Entonces a veces pueden ser personas un poco incómodas, porque te dicen lo que tú no quieres oír, ¿no? Por eso lo de políticamente no siempre correcto, porque claro, cuando alguien es sincero del todo, Ah, ahí está la cosa, ¿no? claro. Pero son personas que a cambio aceptan muy bien las críticas, porque no cuestionan su valía como persona porque tú les criticas, sino que simplemente piensan qué puedo sacar de lección, ¿no? Con respecto a lo que me está diciendo esta persona, de la misma manera que no se culpabilizan por errores pasados, pues tampoco se culpabilizan por una crítica recibida, sino que están intentando buscar, ¿vale? Pues qué puedo aprender yo de esto, ¿no? Buscar soluciones, ¿no? Ujú, exacto. Son personas que usan mucho el humor, lo utilizan como un recurso para vivir mejor, no de forma cínica y sarcástica, sino más bien como volver a la idea de que la vida es un juego, ¿no? Y que nada es tan serio como parece, que realmente deberíamos permitirnos un poquito más de margen de maniobra, ¿no? Son personas activas, forman parte de la categoría de los hacedores y no de los críticos, personas que están en movimiento y que están constantemente haciendo cosas para intentar mejorar y nunca esperan que el momento sea perfecto para lanzarse, sino que simplemente se lanzan porque el momento perfecto no existe. Y en función de la respuesta que les da el universo a lo que hacen, pues aprenden de lo que está pasando. Son personas que se aceptan a sí mismos físicamente y de la misma manera aceptan el entorno físico. Es decir, que no se quejan por el frío, por el calor, por la lluvia. Todas esas cosas las dan por sentadas, ¿no? Importante este tema, ¿no? El aceptarse físicamente ahora que parece que es más complicado, ¿no? Con el tema de la moda y demás, parece que o siempre ha habido gente afectada por esto, o parece que ahora se ve más y sin embargo antes a lo mejor no se decía. Mi percepción personal de esto es que quizá tiene que ver con que la comunicación ahora es tan abierta, fluida e Llega de internacional. tanta forma. Hay tanta manera de saber lo que hacen los demás, lo que piensan, cómo se mueven, que estamos mucho más expuestos que antes a la crítica. Antes, cuando tú vivías en un pueblito y solo te veían tus cuatro vecinos, había mucha crítica también en el aire, pero no había 10.000 millones de personas como hay en la red, o etcétera. Entonces entiendo que la proyección de la intercambio de información es mucho mayor y probablemente nos sentimos un poquito más observado que antes. Es mi percepción, no tengo ni idea de si eso es realmente lo que está Sí, que pasando. puede afectar más, ¿no? Que lo veas Es en todos posible que nos lados. preocupemos aún más que antes de lo que se pensaba de nosotros, ¿no? Porque estamos más expuestos que antes. También son personas que reconocen una zona errónea cuando la ven. Eso significa que no se ofenden con los demás porque se dan cuenta cuando la persona que tienen delante está teniendo pues, algún bloqueo o algún enfado, una ira, que es algo que tiene que ver con esa misma persona. Entonces no se sienten responsables del comportamiento del otro ni de sus emociones. Por lo tanto, no pican. Entonces no tienen tanto conflictos, ¿no? De hecho, no se involucran en los problemas emocionales de los demás, no entran en el conflicto Se y tampoco mantienen al juzgan. margen, ¿no? Sí, de la misma manera que no juegan al bastón, ¿sabes? No son tu bastón, te van a intentar dar pistas para que tú mismo puedas desarrollar tus propias respuestas. O sea, que a lo mejor no serían de estas personas que dan un consejo en sí, sino que escuchan a esa persona y les plantean a lo mejor qué harían esa persona o a lo mejor le escucharían y simplemente ya que esa persona saque por su Una propio pie conclusión. una conclusión, ¿no? Supongo que la actitud del coach, que es esa que acabas de describir, es probablemente lo que más parecido estaría, ¿no? De yo no pretendo saber lo que es bueno para ti, pero sí te puedo quizás ayudar con un par de indicaciones o más que indicaciones de preguntas o de que tú mismo te des cuenta de lo que te está pasando, ¿no? Probablemente eso sería lo ideal. Eso sería la actitud que más permitiría al otro avanzar y sobre todo responsabilizarse de sí mismo, ¿no? Y además le gusta la naturaleza, ¿no? Los entornos protegidos, los animales, es curioso, ¿no? Que es Porque algo como están conectados con con la vida, ¿no? y con lo auténtico, sí, con lo que no tiene disfraz, ni justamente ese rollo de parecer, de tener que complacer y bla, 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 ¿no? Supongo que están más unidos a lo real, a lo auténtico, a la vida, y entonces en ese sentido, pues, un entorno natural, los animales que no pueden pretender, sino que son y punto, probablemente se identifican más con ese tipo de entorno, ¿no?
Por otro lado, son personas que no se juzgan en función de sus logros. Eso es muy importante porque hay muchas personas que hacen que su valía dependa de lo que consigan en la vida, cuando realmente la valía es algo interno, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, claro, como ellos tienen una valía a prueba de bomba, pues a veces pueden resultar una amenaza para otras personas, porque si tú mismo dudas de ti, dudas de tu valía y estás todo el rato cuestionándote y te tropiezas con alguien que es sólido en ese sentido, parece que esa persona solo te puede juzgar, porque esa persona es tan sólida y tú tan frágil que te sientes amenazado, cuando en realidad la seguridad de esa persona es con respecto a sí misma. Sí, no tiene nada que No ver tiene nada que ver contigo, ¿no? contigo, pero una vez más la Tendemos a aprobación. comparar. Sí, porque estamos mirando fuera. En lugar de compararnos con nosotros mismos, dentro de nuestra propia vida, cómo estamos evolucionando, estamos comparándonos con afuera, otra vez, saliendo. Entonces, claro, el sufrimiento vuelve a nacer porque nada es comparable realmente, ¿no? Son personas que son muy solidarias, les gusta ayudar a los demás, verás que tienen trabajos de implicación social, pero también son sanos en el sentido que saben que son tareas complicadas, que requieren de muchos parámetros y que no todo es controlable y aceptan esa parte también. No se Son, ofuscan. son realistas, ¿no? A Sí, pesar de ser solidarios. exacto, es como soy optimista pero realista, es decir, yo actúo donde puedo actuar y doy lo máximo de mí mismo, pero no me derrumbo porque no funciona, porque el gobierno tal, porque la ONG cual, sino que están intentando realmente enfocarse en lo que sí pueden hacer y disfrutar de eso, pero no amargarse con lo difícil que puede ser el camino, ¿no? A veces. Son personas que no hablan de la gente, sino que hablan con ella. Nada de cotilleos, de crítica, de juzgar, porque claro, están más implicados en hacer cosas, en avanzar, que en hablar. No tienen Quizás tiempo tampoco para eso. tiene eso. Eso te iba a decir que si empleas el tiempo en tantas cosas, quizás no queda casi nada para eso, ¿no? Es que realmente si nos ocupáramos cada uno de avanzar, ya no haría falta la presa del corazón. Tampoco piensan que el mundo tiene que ser de una forma determinada, que eso también es una fuente de sufrimiento. No, lo que hablábamos el otro día de la sensación de injusticia y del hecho que podemos sufrir de eso, porque tú crees que las cosas tienen que ser de una manera determinada y cuando no es así, no es justo, y entonces nos ofuscamos, ¿no? Nuevamente, pues ellos no entienden que el mundo es de una cierta forma e intentan actuar sobre lo que pueden, por lo que tienen una visión muy funcional de la vida y donde pueden actuar lo hacen y donde no. Y por eso se liberan de preocupaciones innecesarias. Y como tienen la mente más libre que el resto de las personas, son creativos. Y entonces tienen espacio para generar opciones nuevas y por lo tanto pueden marcar una diferencia más grande en la vida de los demás con sus actuaciones. Por eso, porque tienen opciones generadas que quizá nosotros cuando nos ofuscamos para buscar una salida sí o sí, no la conseguimos, ¿no? Además, lo interesante es que además de ser creativos, sepan en qué área o en qué Ujú. sector pueda ir esa creatividad, ¿no? Porque a veces parece que tenemos ideas, pero no sabemos dónde pueden llegar a Aplicarlo. estar destinadas, ¿no? Claro, cuando estás Interesante más esa tranquilo. funcionalidad de cualquier cosa que hagas. Es que cuando estás más tranquilo a nivel mental, puedes organizar tus pensamientos y ser más eficaz, ¿no? Entonces, desde ahí, desde que se quita todo lo que sobra, pues pueden organizar mejor los pensamientos. Desde ahí decir, a ver, ¿dónde puedo yo actuar? No, pues aquí, aquí, aquí. ¿Y ahora de qué manera? Y no, y ahora me explayo. Son personas que no siguen los debería, los tendría que, etcétera, sino que siguen su intuición. Están más en el corazón, para decirlo de alguna manera, que en la cabeza. Más natural, más auténtico, ¿no? No hay tanto un filtro mental, sino más una fluidez. No son tan racionales, ¿no? Sino Exacto. más pasionales en todos los sentidos. Ujú. Tienen mucha energía, duermen menos, no necesitan dormir tanto, porque el cansancio que nos imponemos con los pensamientos recargados ahí de culpa, de tal, la carga emocional que tenemos de muchas zonas erróneas nos agota. Y eso hace que intentamos dormir más y realmente no podemos descansar de esa manera porque el cansancio no está a ese nivel. Pero pensamos que sí, entonces dormimos más intentando arreglar el tema y no funciona. Ellos como son más equilibrados emocionalmente hablando, no necesitan tanta recarga, por eso duermen menos. Y si algo les apasiona, pues se estimulan y la energía se crea sola, ¿no? Eso nos pasa a todos, obviamente. También son personas que quieren saber más, que quieren aprender, que quieren experimentar. Eso va junto con lo que comentábamos antes de la zona de confort, que están Y todo el de rato esa buscando, curiosidad, ¿no? de vivir la vida desde la curiosidad. No tienen miedo al fracaso.
obviamente, saben que su valía se define desde dentro, prueban cualquier cosa y sacan conclusiones simplemente de la experiencia a un nivel práctico, es decir, que no van a decir, ah, si esto ha salido, no ha salido como yo quería, entonces significa que yo, no tú, sino significa que esto se podría hacer de una manera distinta, ¿no? No se juzgan a ellos mismos por eso. No son personas que no viven desde la furia, la ira, no pierden los papeles, sino que tienen claro de antemano, tienen una especie de zen en ese sentido, de tener claro que siempre habrá un desajuste entre tú y otra persona, por la sencilla razón que la otra persona es otro mundo que tú. Pero no se van a alterar por ello. Claro, es que cuando lo sabes de antemano, lo puedes ver más fríamente, ¿no? Es como cuando nos enfadamos es simplemente porque queremos que la otra persona reaccione como nosotros hubiésemos reaccionado. Y porque también no te esperas esa reacción a veces, ¿no? Porque crees que esa persona va a actuar de una cierta forma ¿Te esperas cuando ya lo llevas de Ajá. antemano, ¿no? Esa actitud, ese pensamiento de la otra persona. Te esperas algo y falla. Entonces ese es el cabreo. Pero cuando ya de antemano te esperas, incluso buscas de qué manera los demás tienen su propia verdad y su propia historia, cuando se manifiesta a través de una conversación, de un hecho, de una actitud del otro, no estás sorprendido, sino que simplemente se está confirmando lo que tú pensabas, que los demás tienen su propia libertad, igual que tú tienes la tuya, y que a veces harán cosas que no cuadran con lo tuyo, pero que cuadran con lo de ellos. Y al fin y al cabo es lo único que tiene sentido, ¿no? Y de hecho no tienen la necesidad de convencer a los otros de funcionar como ellos mismos. No tienen esa necesidad, solo buscan lo que es adecuado para ellos mismos y esperan que tú hagas lo mismo con tu vida, que cada uno vayamos buscando una vía más auténtica, más real, donde no estamos tan aferrados a complacer, ¿no? Como bien decíamos, no se bloquean por el sentimiento de injusticia y cuando a veces se manifiesta eso y se dan cuenta por ejemplo, en una situación dada, ellos mismos están perdiendo algo, ¿no? A expensa de otra persona que sí lo va a ganar, pues simplemente se alegran por ella. No buscan el disfrute en la desgracia de los demás, sino que se alegran si los demás tienen algo que ellos no tienen, ¿no? Como, bueno, pues en este caso se está dando de esta manera y voy a alegrarme por ellos y ya está. Con esa actitud de no compararte con el resto de las personas, porque si Sí, no, por eso a veces ocurre lo de no alegrarte por los demás, ¿no? claro, porque Porque estás estamos, comparando todos los aspectos de sí, las otras personas con los tuyos. y una vez más deseando que fuera todo igual, cuando es una petición que no tiene sentido, desde la misma esencia no tiene sentido. O sea, no, el mundo no es justo, nunca lo ha sido, la naturaleza no es justa. O sea, nada es justo realmente en Las el mundo. relaciones muchas veces tampoco son justas. Claro que no lo son. Entonces, realmente nuestras relaciones y nuestra relación con el mundo está a la imagen del mundo, es decir, injusto. Que queramos hacer acciones para mejorar la condición de vida de ciertas personas, por supuesto. Pero que suframos internamente, emocionalmente por la injusticia, eso es absolutamente no es productivo, o sea, no sirve de nada. O sea, básicamente, para resumir, podríamos decir que son personas que tienen problemas como cualquier otra. No estamos hablando de superhéroes, sino que simplemente cuando se tropiezan con una piedra, pues se caen y se sacuden y se levantan y vuelven a caminar. Es simplemente que no se quedan estancados, bloqueados en cada tropezón, sino que simplemente aprenden de ello para seguir avanzando. O sea, básicamente es eso. Las zonas erróneas, ¿las tenemos de fábrica? No, las zonas erróneas se nos van creando con nuestra educación y nuestra propia experiencia, y como son construidas, también tenemos la opción de desconstruirla. Por lo que no somos víctimas de esas zonas erróneas, solo estamos entrenados y está en nuestras manos de entrenarnos para otra cosa, para tener una experiencia espléndida de la vida, más libre y más disfrutable, que no es más egoísta, sino que es más centrada en la esencia, en lo auténtico. Y si cada uno hiciéramos eso, el mundo sería muchísimo más bonito y sobre todo no tendríamos tantos conflictos, ni guerra, ni nada, porque no estaríamos en el ego, estaríamos en el corazón, que al fin y al cabo es lo que deberíamos buscar, ¿no? Y además no nos sentiríamos tan culpables en algunas ocasiones, ¿no? Con tantas preocupaciones que a Mm. veces son más de la cuenta, ¿no? En algunos casos sí es normal que te preocupes cuando son situaciones graves, pero Ujú. no todos los días, ¿no? No, no todos los días, no, desde luego. Pues muchísimas gracias. Hemos cerrado esta temporada. Te vas de Ujú. vacaciones un par de semanas, Sí. pero luego te tendremos de vuelta bien pronto. Ya retomamos la sección el 25 de este mes Ujú. y volveremos a tener más consejos, más temas interesantes que nos Eso, afectan a todos, como comentaba en la introducción. pues sí. Muchísimas gracias, A Anne, ti, y Miriam. felices vacaciones que te las Muchas mereces. gracias. Un placer.